Bad Boys, un espacio entre amigos para conocer más de la palabra de Dios, llevarla a nuestro corazón y aplicarla a nuestra vida diaria. A nuestra vida diaria. ¡Huicho! Bienvenido a episodio 31, Falsos Dioses. ¿Cómo es la venganza de Mamón? Hoy vamos con Te lo echaste buena. El Dios de las Riquezas 2, parte 2. Parte 2. La venganza de Mamón. Está buena. Parece de verdad, así como que cuando sacan una película y la segunda es así, ¿qué pasó, verdad? De hecho, así lo dejamos en la última vez que nos reunimos aquí. Dice una pregunta, era, ¿qué pasaría si Dios te quitara todo lo que más amás, lo que más disfrutas, lo que ocupa tu tiempo y aún así lo seguirías amando? Y prometiste que hoy ibas a responder. Sí, pero va a ser otro episodio. Va a ser como, ¿vos te acuerdas de aquella serie Supercampeones, no? De fútbol nunca la viste. No. ¿Qué pasa? No, pero sí la escuchaste alguna vez, ¿no? Ese es más de mi generación, creo. Aquí es donde se ve la diferencia. Sí. Era una caricatura de fútbol, pero cada partido duraba como 4 episodios. ¿En serio? Y un gol duraba como medio episodio. Vos, pues, el traidito de la serie se llamaba Oliver Atom. Entonces él tiraba la pelota y pasaba la pelota dando vueltas como media hora. El episodio se ponía a pensar cosas y hasta el otro episodio, si era gol o no era gol. Así vamos a hacer acá. O otro episodio más. Otro episodio más para la respuesta. No los vamos a tener en suspenso. Fíjate que creo que lo que hablamos esa vez o la última vez es que es esas preguntas que vos de todo corazón querés decirle a Dios, sí, aquí estoy y te adoro a ti y solo a ti, pero también es una de las luchas más difíciles que uno puede tener. Hablábamos de que no queríamos que nos pasara. Vos nos contabas que pues, ya habías pasado una época así. Entonces, a raíz de eso, yo me puse a pensar si yo he pasado épocas así. Y yo creo que sí, fíjate vos. ¿Ah, sí? No recuerdo exactamente todas, pero estoy seguro que en las épocas donde yo he tenido que confiar en Dios y no en mis fuerzas y no en el dinero y no en nuestras propias posibilidades, Dios se ha manifestado y ha sido fiel. No es que yo automáticamente me le incline a Dios y le diga, mira, aquí está todo. Creo que como muchas cosas es un proceso. Pero recordaba específicamente esta época de pandemia que acabamos de pasar ya hace algún tiempo a vos. Pero para el tipo de negocios que nosotros hacemos, la pandemia significaba cerrar todo por completo. Uh-huh. Y la verdad que fue un momento donde nos tocó confiar al 100% en Dios. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Y salimos adelante, a vos. Uh-huh. Y creo que muchas veces uno se pregunta, ¿qué me pasaría? ¿Qué haría si un día me quitan todo? Y la verdad es que ni te das cuenta, pero Dios igual te respalda a vos. Sí. Entonces, creo que esa ha sido una de las épocas donde nos ha tocado decirle a Dios, mira, toma el control. Hablando de las finanzas, vos, Sí. toma el control. Lo que creo yo también pensaba es que Dios, si le das el control, lo quiere al 100%, vamos. Uh-huh. No solo de algunas cosas, o no solo de una parte, o no solo de las cosas que vos crees que ya no podés, sino que Él te pide el control al 100%, y eso significa que hagas las cosas bien. Entonces, fue parte de la reflexión que me hizo tener esa pregunta. Entonces, en pocas palabras, yo creo que sí podemos darle el control a Dios, sí podemos confiar 100% en Él. No es automático, no es fácil, pero la respuesta o lo que recibís de vuelta es mucho mejor de lo que te puedes imaginar, vamos. Yo creo que esa es la experiencia de todos, lo que vos acabas de narrar. No es fácil. No, definitivamente no te sale a la primera. No es, bueno, buenísimo, no pasa nada. Creo que entramos en pánico, duda, preocupación. Se revela mucho de lo que hay en nosotros, de nuestro pensamiento, de nuestras creencias. Sin embargo, pues justamente a eso estamos llamados, a poder ir venciendo esa parte de nuestro ser, para que nuestra confianza cada vez esté más
en el lugar correcto, que es en el Señor, y menos en las cosas materiales como son las riquezas. Y hoy el tema justamente será esa división que el Señor Jesús la establece claramente. La división entre a quién amas, en quién confías, si vas a confiar en Dios o vas a confiar en las riquezas, si vas a amar a Dios o vas a amar a las riquezas. Y aquí el o sí es bien fuerte, es muy duro, no es una opción, una alternativa pensar de que yo puedo amarlos a los dos, a mí no me pasa nada, porque de hecho algunas versiones nos van a enseñar que nadie lo puede hacer. Entonces, de eso se tratará hoy, es la segunda parte de este tema de falsos dioses. Hablaremos del Dios de las riquezas y de las posesiones, cómo nosotros depositamos nuestra confianza en eso. Y no solo nuestra confianza, sino en nuestra devoción, nuestros afectos, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías. Todo está puesto en el dinero y las preocupaciones. Y cómo eso nos aparta de Dios. Y cómo si al revés también puede apartarnos el amor, la devoción de Dios, de amar todo eso. Entonces, veamos hoy, a la luz de la palabra de Dios, a qué nos lleva esto. A que al final debería ser a confiar en absoluto, totalmente en Dios, aunque te quitaran todo. Por eso empecé con la pregunta que terminamos la semana anterior. Y estamos leyendo, todo esto lo hemos basado, esta parte del falso Dios del dinero y las posesiones, en Mateo 6, del 19 al 24, pero hoy vamos a leer particularmente del 21 al 24. ¿Puedo leer? Dale, aquí Dice, estamos. porque donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, por eso si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. La primera parte justamente que menciona aquí es la pregunta que hicimos, con la cual terminamos y arrancamos el episodio. ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu tesoro. Cuando realmente nosotros demostramos que toda nuestra pasión está puesta en un algo, muy probablemente esté revelando que ese algo se convirtió en un Dios. Porque si ese algo incluso me lleva a pecar por obtener ese algo, sea lo que sea, ese pecado lo que revela es que eso es más importante para mí que Dios. Y eso fue justamente lo que nos dimos cuenta con decir, mi tesoro está ahí, mi corazón está ahí. Si mi tesoro estuviera en el cielo, mi mirada estuviera en el cielo, lo que demostraría, ¿cómo se demostraría que mi afán, mi ansiedad estaría por las cosas de arriba? Sí, yo creo que eso es algo que hacemos mucho nosotros los creyentes, que hago yo en lo personal. Hablas de lo importante, de lo valioso que es el evangelio, que es el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, que nunca vamos a poder pagar, pero ni el 0.0001% de nuestros pecados con nuestros propios esfuerzos. O sea, describís el evangelio y lo que significa como lo más valioso que puedes tener en este mundo, porque eso es. Pero no vivís como que si fuera lo más valioso. No le dedicas el tiempo, no le dedicas el esfuerzo y todo lo que implica realmente tener un tesoro de esa magnitud. Sí, yo escuché antes de grabar hoy una prédica del pastor Suger Michelén que te la compartí, y hay varios comentarios que haré acerca de esa prédica. Muy buena, la recomiendo, que es Tesoros en... ¿Dónde está tu tesoro? Creo que se llama. Esta es la parte 3 que hoy escuché. Pero una de las cosas que decía el pastor Sugel es que Dios está en nuestros labios, pero Mamón está en el corazón. Y esa frase de verdad me choqueó, ¿verdad? Porque cualquiera diría, no, Dios está en el corazón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente demostramos con nuestro afán,
con nuestra ansiedad, con nuestra tristeza, con nuestra preocupación, ¿quién está en el corazón? Porque esas cosas solo se manifiestan en el corazón, eso no se manifiesta en otro lado. Con los labios vos decís, sí, yo confío en el Señor, pero en tu corazón está confiando realmente en el Señor. ¿O estás que te morís porque te falta, porque no tenés, así como diría la cucaracha, porque no tiene, porque le falta, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la verdad en tu alma? Cuando de pronto se tambalea tu estabilidad, tu seguridad económica y de pronto sentís como que, ¿qué voy a hacer? Incluso comenzamos a murmurar en contra de Dios. Es como es posible que Dios permitió semejante cosa. ¿Cómo se me fue a caer semejante negocio? Dios, yo tenía toda mi esperanza puesta en eso, decimos. ¿Cómo es posible que perdí tal trabajo si ese trabajo, con ese yo sostenía a mi familia? Señor, ¿cómo es posible? O sea, sí murmuramos y reclamamos en contra de Dios. Y a veces esas situaciones solo permiten que se revele eso para que empecemos a confiar en quien realmente tiene el control de las cosas. O sea, el control de los negocios lo tiene Dios. El control de tu trabajo lo tiene Dios. El control de tus ingresos lo tiene Dios, no lo tenés vos. O sea, un negocio se te puede caer de la noche a la mañana. Dicen que del plato a la boca se cae la sopa y eso vos como empresario lo sabes. Un trabajo se pierde de la noche a la mañana, ¿verdad? Una empresa se cierra de un momento a otro, una inversión en cualquier momento se pierde. O sea, justamente la palabra de Dios te habla acerca de la incertidumbre de las riquezas. Las riquezas, así como llegan, así se van. Desaparecen, van, vienen, hoy están en tus manos, mañana están en las manos de otro. No puedes confiar en algo que es tan inestable. Pero Dios no es inestable. Dios ha sido, es y será. Dios seguirá estando. Tú estaba cuando vos llegaste y cuando vos te vayas de este mundo, seguirá estando. O sea, es lo único fiel, verdadero, lo único permanente que podemos encontrar. Todo lo demás es totalmente inestable. Y la verdad, yo me pregunto por qué es tan fácil para nosotros olvidar ese tema cuando se trata de las finanzas. No sé si psicológicamente o emocionalmente el tema de tener esa estabilidad económica, financiera, tener esos ingresos, oportunidades, te hace sentirte autosuficiente, que ya no necesitas de Dios. Puede ser que por ahí, que por ahí vaya la cosa. Por si te falla Dios. Exactamente. Y la Biblia, pues, lo que acabas de leer vos en mi versión, en el versículo 24, dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Realmente dice, no puedes servir a dos señores. No te da como que una opción de decir, bueno, 30% a uno, 70% a otro, o vas a poder tener un balance. Al contrario, dice, no vas a poder servir a dos señores. Y lo que también se nos pasa por alto muchas veces es que, aunque pensemos que las riquezas, que las finanzas, que los negocios nos sirven a nosotros, cuando, como decían en la prédica, cuando vos tenés a Mamón en tu corazón, realmente vos terminás sirviéndole a él. Sí. Y vos terminás sacrificando tu vida, tu familia y tu relación con Dios ante ese altar de las finanzas. Sí, también cuando le servís a Dios, terminás sacrificándote a Él, pero eso sí te trae a vos un retorno, digamos. Pero servirle a Mamón al final, o servirle a las riquezas, no te trae un retorno más que aquí en la tierra, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso en cualquier momento se puede ir. Sí, el retorno que te trae el afán y las riquezas es ansiedad. Lo decíamos la semana pasada, ¿verdad? Que toda esta avaricia produce ansiedad y la ansiedad produce avaricia, porque lo que es un círculo vicioso que lo que te está haciendo es simplemente alimentando, porque vos que llegas a pensar que necesitas eso para poder vivir. Y como no lo tenés, entonces te produce ansiedad y entonces querés más. Entonces, el tema acá es poder entender que hay una verdad. O Dios o las riquezas. Esto es como un matrimonio. No podés venir y estar durmiendo con una y pensando en otra. Sí, dormís con tu esposa, pero estás pensando en la otra. Más aún, teniendo una relación
con tu esposa, pero realmente deseando tener a la otra. Eso es lo que te está diciendo aquí. Y yo creo que es una forma bien ilustrativa y bien clara de ver lo que significa tener esa intención de servir a dos señores. Yo creo que a todos, cuando nos lo imaginamos así, nos debería de quedar claro a vos. Sí, incluso a mí me produce un cierto temor, te voy a decir, tal vez es temor en la palabra, de que yo muchas veces he estado pensando, durmiendo con el Señor, pero pensando en las riquezas, ¿verdad? En mi casa, en la iglesia, en todo momento, pues aun cuando lee las escrituras, buscando una respuesta a tus problemas económicos en lugar de estar buscando al Señor verdaderamente. Por eso Romanos 3:11 dice, no hay quien busque a Dios, porque lo que estamos buscando es los beneficios, no al benefactor. ¿Verdad? Estamos buscando lo que Él te pueda dar y no a Él como Dios, como tu plenitud, como tu todo. Entonces, yo debo confesar que yo muchas veces he sido infiel con el Señor porque estoy con Él, según yo, pero estoy pensando en las riquezas, estoy pensando en Mamón. Y ese pensamiento, ¿de dónde proviene? Del corazón, Carlos, porque ¿qué es ansiedad? Y esa ansiedad, ¿qué es? Producto de mis afanes. ¿Y los afanes de dónde vienen? Producto de mis deseos. ¿Y de dónde vienen mis deseos? Producto de mi pecado. O sea, ese es el problema. Que en el fondo de nuestro corazón lo que hay es un pecado llamado avaricia, codicia. Y ya cuando suena así, ya suena feo, ¿verdad? Pero no, si yo lo que pasa es que yo lo que tengo es otra cosa, dice alguno, ¿verdad? Yo lo que tengo es un espíritu emprendedor y siempre... Sí, es que yo creo que hoy vamos a diferenciar eso del espíritu emprendedor y todas las cosas buenas que te trae el poder hacer uso de los dones que Dios te regaló. Pero, ¿cuál es el fin último? Porque si el fin último es hacerte a vos más grande, más poderoso, más autosuficiente, más lo que querrás, estás poniendo en tu corazón a Mamón y sacando a Dios de la ecuación. Que ese es el problema del todo lo que se predica acerca del falso evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que se apunta a que vos seas rico y que seas grandioso y que seas extraordinario, casi un semidios en esta tierra, hacer tu paraíso aquí, entonces ya no deseas el paraíso de allá porque aquí lo tenés todo, ¿verdad? Es más, no querés morirte porque aquí lo estás disfrutando todo, entonces simplemente todo es lo que existe aquí y fuera de este mundo no te importa nada, cuando es todo lo contrario. Lo curioso de este versículo, Carlos, que acabamos de leer, el 24, es que dice que nadie puede servir a los señores. No sé si en tu versión dice nadie, o en la mía. En la mía dice ninguno. Bueno, ninguno o nadie, es lo mismo. Es lo mismo. Esa palabra nadie hay que prestarle atención, porque nadie es ni vos, ni yo, ni nuestros pastores, ni nuestros padres, ni nuestros hijos, ni nuestros hermanos, ni nuestras esposas. Ninguno, nadie. No existe un ser humano en esta tierra que pueda manejar esto bien. O amás a Dios o amás a las riquezas. Nadie puede tener amor por las dos cosas. Nadie. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Que si tu amor hoy por las riquezas es tal que todas tus decisiones son en base a riquezas o a posesiones. Riquezas ya suena rico, pues a dinero, independientemente si sos rico o sos pobre, ¿no? Todas tus decisiones son en base a dinero. Todas tus preocupaciones son en base a dinero. Todo tu afán es en base a dinero. ¿De qué lado crees que estás? Sí, definitivamente ya estás del otro lado. Y yo creo que hay formas, incluso prácticas, de que uno pueda asegurarse que no está cayendo en eso. La semana pasada hablábamos algunas de ellas, vamos, de la generosidad, de que no te preocuparas siempre por la ganancia de tus negocios, sino que realmente te preocuparas porque Dios sea el que sea honrado a través de tu trabajo y de tu dinero y de tus riquezas, vamos. Entonces,
hay que también pensar en cómo estamos ocupando nuestro día a día, nuestro trabajo, nuestro presupuesto, si es que tenés un presupuesto, que muchos también no lo tenemos. Cuando vos haces todos esos ejercicios diarios de cómo ocupas tu dinero, asegurarte que estás, como decís vos, del lado de servirle a Dios hasta con eso, ¿verdad? Sí, y este tema a veces puede confundir porque decís, bueno, entonces nadie puede servir a las riquezas, entonces yo prefiero las riquezas, puede decir alguien más. Porque las riquezas me dan estabilidad y se alejan de Dios. Que eso lo vamos a leer en un rato. Sí. ¿Ah? Sí. No, yo estaba pensando también ahorita que tal vez alguien nos escucha o alguien nos conoce y ha de decir, pues para vos es fácil porque seguramente estás bien económicamente. Y no siempre es así, no siempre ha sido así, por lo menos en mi caso, no siempre ha sido así. Dios nos ha llevado en un proceso con mi esposa. Yo me acuerdo, fíjate todos, que cuando nos casamos con mi esposa, como muchas parejas, ni siquiera refri teníamos, por ejemplo. Uh-huh. O sea, teníamos unos cuantos muebles, pero en ese entonces tampoco pensábamos o nos preocupábamos por el tema económico. Yo cuando me casé, en algún momento me preocupé por cómo íbamos a pagar la luz, todo lo que implica estar casado y tener su hogar. Y me he dado cuenta que el no preocuparnos por eso, el realmente preocuparnos por servir y honrar a Dios, ha significado que aun cuando hay abundancia o cuando no hay abundancia en la casa, Dios siempre se ocupa de nosotros. Sí, mira, y esa historia que ustedes vivieron es la historia de muchos de nosotros. Nosotros también cuando empezamos, pues literalmente lo que teníamos era una cama y un escritorio y nada más. Después no sé cómo paramos hasta con un cuarto de chunches, le decíamos, ¿vamos? O sea, paras almacenando cosas. Entonces, Dios es bueno, Dios te va proveyendo, aún de aquello que ni siquiera llegas a anhelar tanto, pero Dios en su infinita gracia y misericordia te lo provee. Entonces, es confiar en que Dios provee. Ese es el punto, es que no es tampoco abandonarse, vivir en una caja de cartón, pues no es eso, es confiar en que Dios sabe cuáles son tus necesidades. Confía. Y confía que Dios tiene ha tenido un cuidado especial en tu vida. Siempre lo tiene hoy y lo seguirá teniendo. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No te preocupes. Dios tiene el control de tu empresa, de tus negocios, de tus inversiones, de tu empleo, de tu futuro, de todo lo que te pueda angustiar hoy. Dios tiene el control. Vos no lo tenés. Él sí lo tiene. Los empresarios, los profesionales, la gente que nos dedicamos a producir dinero de alguna forma, el tema no es dejar nuestras empresas y nuestras profesiones. El tema es hacerlo para la gloria de Dios. Y el dinero que recibimos no es para nuestra gloria, es para el servicio del Señor, para poder dar a tu familia, para poder dar al necesitado, para poder dar a amigos, para poder invitar a comer a alguien, para poder invitar al almuerzo, como el otro día que nos contaste a alguien. O sea, no es para hacerte grande, es para hacer grande el nombre del Señor. Ese es el punto. No es abandonen sus carreras y sus profesiones y sus empresas. No, si Dios te dio una empresa, pues con diligencia y con responsabilidad maneja tu empresa. Con mayordomía. Mi esposa dice, ella me enseñó algo y ahora es parte, digamos, de nuestros principios como matrimonio. No sé si lo hemos contado antes, pero yo trabajo con mi esposa, juntos dirigimos una empresa de mercadeo. Y una de las cosas que primero ella empezó a aplicar y después como pareja y como esposos la llevamos a la práctica todos los días, es que nuestra empresa, nuestro negocio, lo vemos como un ministerio. Nosotros entendemos que yo no tengo don de enseñar o de ir a predicar o qué sé yo, pero sí vemos nuestra empresa como un ministerio. Y sí, somos una empresa que lucra, que paga salarios, que pues, nos paga a nosotros y nos permite tener una vida con cierta comodidad. Pero más que eso,
somos un ministerio, vamos, y las cosas que Dios nos ha permitido hacer desde acá deben de servirle a no solo la gente que trabaja aquí adentro, sino que la gente que está afuera, y que lo que nosotros podamos generar acá sirva como testimonio y para expandir el reino de Dios, vamos. Y eso es algo que aplica a cualquier profesión, a cualquier empresa, y que te permite ver lo que vos producís, como decías, a toda la gente que producimos algún tipo de servicio bien, y eso nos trae ganancias, te permite mantenerte en la línea de incluso servir a Dios en esa área. Sí, mira lo que dice 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Es justamente lo que acabas de decir, parafraseado, estaba escrito. O sea, justamente el tener una empresa es una responsabilidad, ¿verdad? Porque generas empleo. Hay familias que dependen de ese ingreso. Y hay gente que está esperando que llegue el ingreso, ¿vamos? O sea, hay que ser muy responsable con eso. A mí hasta miedo me da eso cuando lo pienso. Pero es la verdad, Dios te encomendó una tarea. Ya no solo es velar por tu familia, es velar por todas las familias que dependen de vos. Mira qué gran ministerio. ¿Y qué diferencia de pensamiento? Porque, y no es que no nos haya pasado a nosotros nunca, y yo creo que muchas veces hemos tenido esa mentalidad. Ver tu negocio, tu empresa, e incluso si trabajas para alguien y tu salario, tus ingresos, verlos de esa forma, a verlos como solo una fuente de dinero. O si sos empresario, ver cómo mes a mes llegas a acumular más, o comprarte otra casa, o comprarte otro carro, o irte de viaje. Mira, todas esas cosas eventualmente a todos, pues, de alguna forma nos va a llegar a poder disfrutar de nuestras cosas, ¿vamos? Uh-huh. Pero qué diferencia cuando primero te aseguras de que tu empresa, tu negocio, tu salario sea un ministerio para la gente alrededor tuyo, y no que sea una fuente de disfrutar solo para vos, o de acumular. Que es al final la avaricia, ¿verdad? Uh-huh. O sea, justamente es esto. O sea, toda vez seas un canal de bendición para otros y no un tonel para acumular, la cosa va bien. O sea, hay que cambiar de tonel a canal, ¿verdad? Canal es que las riquezas pasan por tus manos y van a dar a otras. Así es, así funciona. Y algo queda para que lo disfrutes. Por supuesto, si Dios es bueno, Dios dice aquí que te da en abundancia para que las disfrutes. O sea, es que no disfrutes nada, pues al contrario, Dios te da hasta de más para que lo disfrutes. Fíjate que es interesante que Dios te da de más para que lo disfrutes. No es al revés. Dios te da de más para que compartas, que alguna vez lo decimos. No, Dios es tan bueno que te da para suplir tus necesidades, para compartir y hasta para disfrutar. O sea, hay un extra que tenés para comer rico un día, para irte al cine, para irte de viaje. También hay para eso, pues, sí. Cuando Dios así lo permite, cuando Dios así lo quiere. Y si Dios no lo quiere por un tiempo, pues no es. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Aquí arrancaba siempre esta pregunta. ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en la riqueza, vas a estar acumulando. No querés repartir, ni siquiera querés gastar porque querés acumular. Pero si tu corazón está en el lugar correcto, vas a querer compartir y vas a querer disfrutar. Es parte de. Ahora, aquí nadie puede servir a dos señores. No es que Jesús ponga a las riquezas, que Dios la califique como Señor, pero sí en el corazón de las personas. Porque las riquezas en sí mismas no son un Señor, no son un Dios. Pero el ser humano en su corazón sí lo ha hecho un Dios. De hecho, toda esta serie de dioses falsos es lo que nosotros hemos hecho en el corazón, y cómo hemos puesto a las riquezas al mismo nivel de Dios. O sea, no es que el Señor se rebaje al nivel de las riquezas, pues Dios es muchísimo más grande. O sea, antes que hubiera billetes, monedas, circulación de algo, Dios ya existía. O sea, Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de las riquezas.
del oro y de la plata. No es que Dios se rebaje a esto, pero en el corazón del hombre nosotros sí los hemos puesto en el mismo lugar y por eso dice aquí que nadie puede servir a dos señores, porque en el corazón del hombre sí son dos señores y dos señores totalmente diferentes. Te hacía la comparación esta que la escuché del pastor Sugel. No es mía, pues, pero me pareció sumamente interesante y la escribí. De que ambos te dicen cosas distintas. Dice Dios, te dice que vivas por fe. Mamón o las riquezas te dicen que vivas por vista, por lo que ves. ¿Verdad? No es... la fe es algo intangible. Vos no lo podés ver, vos simplemente estás creyendo. Pero aquí nos enseñan a que lo comido, lo seguro, ¿verdad? Lo que ya está en la cuenta, en la cuenta de banco. Y yo aquí, tal vez yo no escuché la prédica, no sé si se mencionó en algún momento. A veces la fe es tan relevante, tan importante, cuando Dios responde de inmediato tu solicitud, como cuando no ha llegado respuesta, ¿vamos? Sí, sí. Entonces, que no perdamos, hablando de dinero, cuando aún no hay, cuando no hay respuesta, cuando no ha llegado esa petición que tenemos, es cuando más fe hay que tener, ¿vamos? Yo escuché una prédica hace varios meses de un misionero que decía, nos fascina escuchar las historias de cuando Dios cumple, ¿vamos? Que no tenía para pagar la renta y ¡paz! Me regalaron para pagar la renta. O no teníamos para comer y ¡pum! Nos invitaron a comer. Y de esas historias hay muchas, pero también hay historias donde Dios no responde en el momento exacto que nosotros quisiéramos que nos respondiera. Entonces, o responde que no. O responde que no. Entonces, también ahí hay que tener fe, ¿vos? Y no pensar de, si hubiera confiado en mi lotería, ¿vamos? Tal vez si hubiera solucionado mi problema, ¿vamos? O si hubiera hecho esto, en vez de tener fe, igual hay que tenerla, ¿vamos? Te voy a contar algo que no lo he contado, no se lo he contado a nadie. Te lo cuento hoy a vos porque estamos solo nosotros dos. Por favor, apaguen el podcast y regresen en 5 minutos. Fíjate que yo tenía de mucho más joven un sueño profesional. Yo soñaba con un empleo que me permitiera viajar por todos lados. Yo quería casi vivir de viaje, casi vivir en aeropuertos y hoteles y no sé, tenía esa idea de mucha tele, diría vos, ¿verdad? Pero sí, yo sí tenía ese sueño. Recuerdo que más de alguna vez lo hablé con Dios. Lo hablé con Dios, lo oré, lo pedí. Y la respuesta fue no. Y lo pedí por muchos años. Yo esperaba de verdad un trabajo así. No te imaginas cuánto yo deseaba eso. Lo imaginaba, casi que lo olía. Vos, esas cosas que uno dice que deseo con todo su alma y su corazón. Mira vos, más no lo podía desear. De verdad, qué corazón más. Y la respuesta fue no. Nunca fue un no específico de alguien que me dijera, mira, dice Dios que no. Nunca leí en la Biblia que dijera, mira, dice el Señor que no a esa petición. No. La respuesta es que durante los años Dios arrancó de mi vida ese deseo porque eso me hubiera destruido a mí, hubiera destruido mi matrimonio y hubiera destruido mi familia. En el estado pecaminoso en el cual yo vivía con la mente que yo tenía, Carlos, no tengo idea cómo yo hubiera parado. De verdad, ahora lo veo. En su momento no lo vi, no lo entendí. Y la respuesta fue no. Y un no rotundo, porque Dios conocía mi corazón y lo conoce. Entonces, de verdad que cuando dice, cree en sus sueños y sus sueños llegarán, no. Pare de sufrir. No todos. Creo que aquí lo importante es tener fe en que Dios conoce tu corazón y tiene la respuesta correcta para el momento correcto, vamos. Tener fe creo que no significa desearlo con tantas ganas que mágicamente va a aparecer y va a suceder. Es darle lo que te hablaba yo al principio, darle el control a Dios por completo y decirle a Dios, mira, a donde sea que vos me lleves con esto, yo le entro, vamos. O sea, sí. Yo trabajo, yo hago lo que tenga que hacer y me voy a donde vos me digas.
Sí, y hacer al final la voluntad de Dios, ¿verdad vos? O sea, la fe es que su voluntad es mejor que la mía. O sea, en ese momento, con el ejemplo que te estoy dando, su voluntad fue 1000 veces mejor que la mía, pero 1000 veces. O sea, cuando decimos a veces que nuestras ideas y nuestros sueños parecieran buenos, parecieran sanos y que tiene de malo, pero Dios es más sabio que yo. Entonces, tu fe es en la sabia voluntad del Señor y que sus propósitos son mejores que los míos. Pues, y qué chilero es cuando uno puede ver hacia atrás y darse cuenta que Dios, o sea, Dios cumple. No siempre de la forma. Yo te diría, es raro el caso que Dios va a cumplir de la forma específica que vos le pediste. Si uno pudiera ver hacia atrás, bueno, de hecho uno puede ver hacia atrás y comparar lo que pediste contra lo que recibiste, Dios siempre te dará algo mejor. Seguro, seguro. No, eso así es. O sea, yo hoy creo que fue mejor eso y las oportunidades de trabajo han sido muy buenas. No esa fue oportunidad. He viajado, pero he viajado con mi familia de forma diferente. O sea, es otra cosa. Dios es bueno. O sea, Dios, lo que Dios hizo fue mejor. Otro tema dice aquí que Dios te pide que acumules tesoros en el cielo y Mamón te dice que lo hagas en la tierra. ¿Verdad? Que aquí es donde hay que invertir, tener todo lo que puedas, todo lo que tus ojos deseen. Así que, ¿qué significa, qué crees vos que significa esos tesoros en el cielo? Porque mucha gente se podrá estar imaginando la clásica imagen que te pintan de calles de oro y que tus mansiones y que yo creo que al final eso en el cielo ni nos va a importar si las calles son de oro, si las mansiones son de 3 pisos, pero ¿qué crees vos que significa eso de tesoros en el cielo? Pues es lo que acabamos de leer justamente en 1 Timoteo 6, para que no te diga lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice. Dice aquí en el versículo 6-18, dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos para compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. O sea, la generosidad, por ejemplo, no es lo único, pero la generosidad es parte de acumular un tesoro en el cielo. O sea, te desprendes de lo que tenés para dárselo a quien lo necesita. Ahí vas acumulando. Ese es un particular punto de vista y es lo que he aprendido. Y no es que me sea fácil, a mí me cuesta. A mí me cuesta. Pero esto es acumular un tesoro en el cielo. De hecho, sí lo veo como un tesoro porque como me cuesta tanto, sí lo veo como algo que realmente vale. Hay un meme, bueno, ahora es un meme, pero yo me acuerdo que leí algo de eso cuando todavía no eran memes, que eran correos que te mandaban. ¿Te acuerdas que antes, en vez de memes, mandaban cadenas de correos con cualquier tonta? Pero había una cosa que sonaba a cliché, pero ahora que lo veo bajo esta óptica, tiene mucho de razón. Y era una historia, vos, que al final decía, cuando estés en el cielo, cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar qué tamaño de carro tenías, sino que a cuánta gente le diste jalón con tu carro. ¿Vos? O no te va a decir, no te va a preguntar qué comías, sino que con cuánta gente compartiste tu comida. Y hacía como que 10 comparaciones de ese tipo. Y tiene razón. O sea, todo lo que nosotros podamos disfrutar acá para nosotros mismos, aquí se va a quedar. Incluso para tu propia familia, vos, aquí se va a quedar. Es importante que lo que vos hagas y lo que vos puedas generar y compartir trascienda tu persona, trascienda tu casa y puedas tocar a muchas más personas con eso. Y yo te preguntaba eso porque eso es lo que yo creo. Yo creo que esos tesoros, una de las formas más seguras de hacerlo es compartiendo con la gente. No solo dinero, no solo comida. Mira vos, ¿cuánta gente no necesita un abrazo? Sí. Un tiempo sincero de decir, mira cómo estás, te vi un poco preocupado, contame, no sé qué. Para mí todo eso son esos tesoros. Esos son tesoros. Esos son los tesoros. Y que sí son valiosos, Carlos, porque son valiosos para el que se lo das e incluso para vos que lo estás dando. Porque si das de lo que te sobra, no es un tesoro. Esa es otra cosa bien importante. ¿Verdad? O sea, si estás dando de lo que te sobra, los 5 pesos que no sabes, por ahí los encontraste tirados, eso no es, pues. El tiempo que te sobra, si es que te sobra, tampoco, pues es el tiempo que te cuesta. Ese es el tiempo valioso. Es el dinero que te cuesta. Ese es el dinero valioso, pues. Estás acumulando algo valioso
porque te decidís desprender de algo que para vos es valioso. Decís, no me importa, yo lo haré, lo voy a dar, porque es más importante lo que Dios quiere que yo haga que lo que yo quiero hacer con esto. Sí, y qué importante esas palabras que decís de no dar de las obras, vos. O sea, Dios a nosotros no nos dio de las obras, nos dio lo mejor que Él tenía Sí. a su Hijo porque era la única forma de hacer justicia por nuestros pecados. Cuando des, no des de las obras, no des las papitas que te sobraron de la bolsa de Sí. McDonald's, vos baja a comprar un menú y compartirlo, vos. Sí. No des de las fichas que estaban ahí tiradas abajo del sillón, sino que trata de realmente dar con la intención de cubrir la necesidad de las personas, ¿no? Te quiero contar esa historia y no por hacerme yo el nada, vamos, porque siempre he dicho cada vez que me hablan del tema, a mí me cuesta. Pero fíjate vos que entramos a comer a una hamburguesería con mi hijo. Y a la entrada de la hamburguesería nos habló un señor ahí, mire, vendiendo toallitas de esas para las amaritas que son para limpiar el carro. No, gracias, le dije, ¿verdad? Entré, comimos con mi hijo. Estaba yo pagando en la caja cuando volteo a ver al señor allá afuera, miramos sentado con una cara de desconsuelo, no lo vi vender nada en lo que yo estuve comiendo afuera, adentro y él afuera. Y entonces compré un almuerzo, o sea, un menú. Y entonces, cuando salí, le dije, mire, tome, con esto le van a entregar su comida allá adentro, su almuerzo. Y su respuesta ese día me hizo lata, vos. Me dijo, mire, gracias por no ignorarme. Me dijo, puchica vos. Mira vos, de verdad, no es gracias por el almuerzo. Es gracias por no ignorarme. Porque él como ser humano, alguien lo volteó a ver, le prestó atención y se preocupó por él. Así lo entendí. El almuerzo, mira vos, no valió nada para lo que realmente fue importante para él. No ignorarlo. Porque saber cuánta gente pasaba ahí ignorándolo, vamos. Pero ese día mi Dios me hizo voltear a verlo, no ignorarlo, prestar atención a su necesidad y compartirle y que comiera lo mismo que yo comí. Ya te dije, me cuesta, pero... No, pero mira, pero Dios lo hace, vamos. Esos son los tesoros en el cielo y no es que vos seas o que yo sea o que nuestras esposas sean las Madres Teresas de Calcuta, pero creo que Dios nos ha mostrado a personas como nosotros lo valioso que es ser así, vos. O sea, si vos te vivís preguntando, pero ¿por qué hay maldad en el mundo? Pero ¿por qué hay gente pobre? Hay una razón en la explicación de eso que viene desde el pecado original, vamos, y vamos a tratar de eso algún día. Pero más allá de que por qué hay una razón, ¿por qué vos no estás haciendo algo al respecto? Sí. Y aquí viene uno de los temas que me voy a saltar algunas que mencionaba acá, pero dar y compartir te dice Dios, mientras que Mamón te dice retener y acumular, ¿verdad? Que es justamente de lo que estamos hablando. O sea, Dios dio a su hijo, dio lo más grande que él podía dar, su vida, su sangre, su perdón, a cambio de nada. Y la verdad es que nosotros no podríamos hacer menos, pues es dar de lo importante, de lo que realmente nos importa, porque si das de lo que te sobra, sí, probablemente estás más del lado de Mamón que del lado de Dios, ¿no? Bueno, vamos, yo creo que algún día vamos a tener que hacer un episodio completo de este tema de la generosidad, porque ya vi que es algo que nos mueve y que de repente podemos bendecir a las personas a través de nuestros testimonios y de otras personas. Pero regresemos al listado, vamos, de Dios versus Mamón. Sí, aquí decía Dios te dice vivir por cosas eternas y Mamón te dice que vivas por cosas temporales. La temporalidad es todo lo que llamamos riqueza, ¿no? Dios te dice que no debes estar ansioso por nada porque Dios tiene cuidado de vos, pero Mamón te invita a estar ambicioso por más, ¿verdad? Fíjate que esto es bien importante porque Dios te da la paz y la tranquilidad de decir que Él cubre todas tus necesidades y te pone ejemplos. Esto está más adelantito en los siguientes versículos. Mira las aves del cielo, mira los lirios del campo, no se ocupan, no se preocupan.
ellos tienen que comer. Por ahí había un meme que estaban unos pajaritos viendo el tráfico de la calle y bocinándose y unos maltratándose y entonces uno dice, ¿por qué estarán tan ansiosos esos hombres? Yo creo que no tienen un padre como nosotros, decían los pajaritos, porque de verdad que ellos la pasan muy bien, miramos, de verdad. A mí Dios todos los días que paso enfrente de Sejusa, para los que oyen aquí en Guatemala, Sejusa es un lugar donde hay Campos de fútbol. campos de fútbol, me encanta pasar a las 6 de la tarde. Carlos es el mero tráfico. Pero quiero invitarte a que bajes los vidrios y a alguien que nos oiga que baje los vidrios enfrente de Sejusa, en medio del tráfico y que escuche. Vas a oír un concierto de pájaros como ningún otro lugar. Miramos no entiendo por qué en ese lugar específicamente los pájaros cantan, gritan, están en una algarabía a esa hora, a las 6 de la tarde, que de verdad a mí se me olvida el tráfico de oír a los pájaros, fíjate, y yo sé que muy poca gente lo hace, pero yo sí les digo, cuando voy con mi esposa y mi hijo, mire, escuchen. Eso me recuerda a mí todos los días, Carlos, que paso por ahí, por supuesto que no todos los días paso por ahí, pero todos los días que paso por ahí me recuerda, Dios está en control. Dios sabe cuál es tu destino. Dios tiene cuidado de ti. Dios, no tú. Tranquilo. Sí, y fíjate todos que es un buen ejemplo de cómo podemos incluso servir al Dios del dinero en la escasez. Porque bueno, cuando uno puede decir, como hay abundancia, está entregado al dinero y solo vive por el dinero, pero también cuando hay escasez puedes vivir solo por eso. Vamos. Y fallas en confiar en Dios, en no preocuparte y no estar ansiosos, y estás todo lo contrario, preocupado, ansioso y pendiente de lo que el dinero puede hacer por vos y no lo que Dios puede hacer por vos. Así es. Bueno, Dios te dice que estés contento con lo que tenés. Mamón te dice que no estés contento con lo que tenés, sino que desees y más y más y más y más. ¿Verdad? Que busques la autorrealización, la cual nunca llega. Vamos. Sí, y eso te iba a decir, que eso es parte de esta cultura de emprendimiento, esta cultura que se ha desarrollado mucho en los últimos 30 años, donde cada vez tenés que tener más para estar contento. ¿Vamos? Y que no basta con un solo negocio, sino que muchos negocios, con una casa, sino que muchas casas. Hay un montón de videos en TikTok de magnates de bienes raíces. Te digo magnates entre comillas porque cuando uno ve las historias realmente no son lo que se venden ser y te dicen, te voy a contar cómo compré mi primer casa y ahora ya tengo un portafolio de más de 200 casas, que no sé qué. Y mira vos, suena a caricatura, pero eso es lo que la gente te quiere vender, que no va a ser suficiente con una sola. Sí. Con una sola casa, con un solo carro, con una sola mujer, con una sola cuenta de banco, o sea, hay toda una cultura alrededor de esto que no te permite estar nunca contento. Sí. Y mira, yo se lo digo a mi esposa, cuando nosotros hemos fallado en eso, a vos, cuando por alguna razón no agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado y queremos más, o nos frustramos o nos molestamos porque no vivimos en un lugar más grande o en una zona más no sé qué, le digo, mira, qué malagradecidos somos o qué malagradecido soy yo cuando Dios nos ha dado tanto. O sea, incluso esa historia ya la hemos hablado muchas veces, el tema de cuando nosotros perdimos a nuestro hijo, tenemos un hijo que está vivo, que es Mateo, tiene 13 años, y aún en esos momentos donde uno decía, ¿por qué Dios te llevaste a mi hijo? Pero nos dio un hijo, mira vos, sano, hermoso, inteligente, muchas cosas. Entonces, siempre hay que estar contento con lo que Dios te permite, lo que te permite tener. Vos. Sí, ese es un tema bien interesante porque cuando no vivimos contentos, nada es suficiente. Nada de verdad. Utilizando esta artimaña de la ambición y de el que siempre tenés que tener más y no vivas contento con lo que tenés, es que se han hecho las famosas pirámides de inversión, donde te engañan, ¿verdad? De que pones tanto y vas a recuperar tanto.
Y yo no sé, de estas cadenas también ay, se me fue, ¿verdad? Pero que venden productos en una pirámide también, ¿verdad? Donde se van distribuyendo. De mercadeo multinivel. De verdad, hay cosas muy buenas en eso, pero también hay unas grandes estafas en eso, grandísimas. Yo conocí amigos de verdad muy dolidos, muy estafados, que perdieron muchísimo más de lo que se hubieran imaginado siguiendo esas cadenas. Y la verdad es que eso lo que es simplemente que apelaron a la ambición de las personas. Entonces cayeron, ¿verdad? Cayeron en su propia ambición. Sigamos aquí. Démosle. Confiar en mi voluntad, dice. Así. Eso no está. Solo la anterior. Bueno, sí, confiar en mi voluntad. No, pero dice primero buscar la felicidad en el creador o buscar la felicidad en lo creado. Sí, hay una gran diferencia entre buscar los beneficios y al benefactor, que es lo que habíamos hablado hace un rato, ¿verdad? O sea, si mi felicidad es el Señor, mi plenitud es Él, que Él esté en mi vida es más que suficiente, lo que Él me dé, lo voy a agradecer. Y fíjate que esa es otra verdad que nosotros cuando predicamos el evangelio lo decimos y como decíamos al principio, Dios está en nuestros labios, pero mamó en nuestro corazón. Si realmente para vos el evangelio y Dios es esta cosa tan valiosa que puede cambiar tu vida, ¿por qué no encontrar la felicidad ahí? Uno entra a la iglesia, ora y pide un montón de cosas, ¿vamos? Se pide por salud, pide por un trabajo, pide... Y está bien, Dios te quiere proveer y Dios quiere que tengas lo necesario para vivir, pero Él ya te dio lo más importante que vas a tener en tu vida, que es a su Hijo, y de eso se trata el evangelio. Y si vos entendieras o si vos realmente vivieras, no solo vos, nosotros, yo mismo, perdón si estoy hablando en segunda persona, me incluyo yo a mí. Si yo entendiera que Dios ya me dio lo más importante, lo más valioso, todo lo demás que esté en su plan para mi vida es extra. Es extra, así es. Es extra, vamos. Entonces, y en el Génesis está, Dios es el creador de todo lo que decía acá, pero nosotros buscamos la felicidad en las cosas que el mismo hombre ha creado y no en el creador. Vamos. Así es, así es. Dios te dice que confíes en su voluntad. Mamón te dice que hagas lo que creas que es mejor. O sea, hacer lo que se te dé la gana con tal de que hagas pisto. O sea, Dios te dice, no, confía en mí. Lo que yo estoy haciendo es mejor. Mi plan es mejor que el tuyo. Pero Mamón te dice, no. Si Dios hace esto porque por si Dios no quiere, entonces vos ya tenés tu plan B. Para que siempre sigas haciendo lo que ya decidiste que ibas a hacer. Y si Dios no quiere eso, entonces la voluntad de Dios no se va a hacer en tu vida porque vos no querés que suceda, pero Dios es fiel y justo. Por eso a veces Dios te quita esas grandes oportunidades que uno cree, esta es una gran oportunidad, sí, pero no te conviene. Es mejor su voluntad que lo que vos querés. Y es lo que hablábamos en la primera parte de este listado, ¿vamos? O sea, hay que tener fe, no que Dios va a contestar tu oración, sino que Dios, o no que Dios te va a dar la respuesta que vos querrás, sino que Dios te va a dar la respuesta de lo que es mejor para tu vida, vamos. Así es. Y finalmente de este listado, Dios te dice que la gloria es para Él y Mamón te dice que la gloria es tuya. Y en este sentido, las personas, nuevamente, decimos de los labios, así toda la gloria sea a Dios, pero en el fondo queremos ser alabados por las riquezas que tenemos, las posesiones que tenemos, el carro en el que andamos, la casa en la que vivimos, los lugares en donde comemos. Entonces queremos ser alabados y glorificados por las cosas que hacemos, por las cosas creadas en lugar del Creador. Y todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y si Dios te lo dio es por su gracia y misericordia. Aún la habilidad de hacer las riquezas, dice Deuteronomio 8, que Él te da el poder de hacerlas. O sea, no serías capaz de hacer nada en este mundo si Dios no te lo permitiera. Si Dios te dio una compañía es porque Dios en su infinita misericordia decidió dártela y confía en vos. Si Dios te dio una profesión es porque Dios decidió dártela y confía en vos. Él te está dando eso y a través de eso Dios te está bendiciendo a vos y a un montón de gente. Entonces la gloria siempre es de Él. Romanos 11:36 dice, porque todo viene de Él y es por Él y para Él. A Él sea la gloria. Entonces,
no podemos llevarnos la gloria de nada que hay acá, de nada que hayamos conseguido, de ninguna posesión que tengamos, porque todo le pertenece al Señor. Sí, sí, si fuéramos conscientes de todo lo que tiene que alinearse y todo lo que tiene que pasar para que vos tengas un éxito en tu vida, te darías cuenta que ni el 5% lo pudiste haber hecho vos solo. Nada. Entonces, y al principio de esta serie, no de esta serie, estos episodios de la riqueza, hablábamos de que todo empieza por no darle gracias a Dios. El hecho de no darle gracias a Dios por todo lo que tenés y por todo lo que no tenés, ya significa quitarle honra y quitarle gloria, vamos. Así es. Entonces, hay algo es algo que hay que ejercer todos los días, darle gracias, darle gloria y darle honra a Dios para recordarte que vos sos incapaz de generar todo lo que Él te puede dar. Pues como vimos, Carlos, son diferentes. Por eso es que no puedes servir a los dos, porque van para diferente lado. Y no puedes encontrar un balance entre los dos. No hay. Servís a Dios al 100%, porque además eso es lo que Él te pide y lo que Él te exige. Os hemos visto a través de esta serie que si Dios es un Dios celoso que le molesta la idolatría, es porque Él sabe lo que es el creador de todo, el único, todopoderoso Señor. Si vos fueras eso, te daría celos y te enojaría que alguien no te adorara. El problema es que no lo sos, nunca lo vas a hacer y ninguna de estas cosas lo va a llegar a hacer. Entonces, por eso es que a Dios le molesta tanto la idolatría. Así es, Carlos. Pues aprendimos, ¿verdad?, de que con esta lista de cosas que son diferentes, no podemos servir a los dos, no podemos amar a los dos, o amamos uno o amamos al otro. Esto no significa no tener riquezas en el mundo. Puedes, si Dios te lo dio, disfrutarlo, compartirlo, utilizarlo para su gloria, hace el bien con ello. ¿Qué te puedo decir, verdad? Todo lo que Dios te permita hacer y para Él sea la gloria. Sí. Y si no porque Dios no quiere, por la razón que sea, ya te expliqué, yo puse un ejemplo, mi carrera, ¿verdad? Pero por la razón que Dios decida que no te conviene manejar una empresa, o no te conviene tener un gran empleo, o no te conviene tener un gran negocio, por la razón que Él decida, pues igual darle la honra y la gloria a Él y decirle gracias, Señor, y lo que tú me des, para adelante. ¿Ah? Haré lo mejor con lo que tú me des. Sí, a mí sí, digamos, en esta parte de no servir a los dos, que no puede servir a dos señores, hay un pasaje en Apocalipsis que espero que esté aplicando bien, que es Apocalipsis 3, 14, 15 y 16, que te lo voy a leer. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Justo. Y yo creo que aplica perfectamente a esto. No vas a poder servir a los señores, no vas a poder ser 50-50, encontrar un balance de que, ay, sí, yo le sirvo a mi carrera, pero también sirvo en la iglesia. Eso no existe. Eso no existe. Tu servidumbre debería de ser 100% a una cosa, y esperemos que en tu corazón el tesoro sea el evangelio y servirle al Señor, vamos. Y también para nosotros. O sea, no sé por qué siempre se me sale la segunda persona en esto, pero también aplica para nosotros. Por vamos. supuesto. Ya para ir finalizando, Carlos, yo quería compartir un versículo más, que es el 1 Timoteo 6, del 7 al 10. Y que para mí es la conclusión del tema. Dice que porque nada hemos traído al mundo, así que nada podremos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo de muchos deseos necios y dañinos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Quiero poner énfasis en esta última parte, porque deseándolo se extraviaron de la fe. Justamente ese es el punto. Si vas tras ese Dios, te estás alejando de Dios, del verdadero y único Dios.
Pero también puede sucederte lo contrario. Y ojalá nos sucediera, vamos, que llegáramos a amar tanto a Dios y buscarle tanto que nos importe poco lo que tenemos. Sí, yo creo que esto no es solo no adorar hacia allá, no adorar hacia el dinero, sino que también es adorar activamente al único y verdadero Dios. Y cuando eso empieza a suceder, vas a darte cuenta nos vamos a dar cuenta que todo lo demás es secundario, ni te va a hacer falta. Es poco relevante, ¿verdad? Que es lo que dijo Pablo al final, ¿verdad? Yo doy por estiércol todo lo que tengo por causa de Jesucristo. Amén. Entonces, Huicho, ¿qué hacemos? Terminamos la serie terminamos estos episodios del falso Dios del dinero y las posesiones basados en estos versículos. No va a ser la trilogía de Mamón, vos. Sí, no, Mamón. Tal vez después, más adelante. Cabal, sacamos el retorno de Mamón. Bueno, sí, gracias, Huicho, por preparar estos temas y porque los pudimos platicar. No es el fin de la serie de los falsos dioses. Yo creo que por lo menos nos quedan un par de episodios. Un poquito más, creo yo. Y los que se vienen, si vamos a hablar de lo que pienso que vamos a hablar en los próximos episodios, a mí me tienen bastante expectante, vamos, de lo que va a salir de acá. Gracias a los que nos escuchan. Gracias por tomarse el tiempo. Y si pueden, compártanlo por WhatsApp, por Instagram, por Spotify, por donde lo puedan compartir. Creemos que pues, esto puede ser de utilidad para más personas. Como siempre, todos los jueves nos pueden encontrar en Instagram, en Spotify y en YouTube como Bad Boys el Podcast. Huicho, gracias por el 31. Nos vemos en el 32. Así es, ¿verdad? Gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos oyen y ojalá que nos puedan seguir escuchando en esta serie. No hemos terminado la serie de Falsos Dioses y hay todavía muchísimo más que hay en nuestro corazón. Así que vamos aquí sacando todo el baúl de las cosas que no deben estar ahí. Y gracias a Dios que nos permite hacerlo. Gracias a todos los que nos oyen. Amén. Nos vemos.